En la reducción de Remehues y varias otras, nuestros perseguidores, para arrebatarnos nuestros terrenos, incendiaban casas, ranchos, cementeras, sacaban de sus viviendas por la fuerza a los moradores de ellas, lo arrojaban a los montes y enseguida les prendían fuego, hasta que muchos infelices perecían o quemados vivos o muertos de frío o de hambre. Jamás en país alguno podrá imaginarse que esto se ha hecho un sinnúmero de veces, vanagloriándose de individuo en la actualidad de haber incendiado 7 veces el rancho a una pobre familia. ¿Qué civilización es esta? Aquella extraña mañana el Yucao mal fue a cantar y una angustia en el aire en medio de la tarde podía palpar. Aquella rara tarde el Yucao mal fue a cantar y la angustia crecía y crecía, cual mala hierba en el pastizal. Rostros afligidos oían los tristes, los cruentos relatos de la penante codicia que los campos suele asolar. Y mientras los otros narraban mis sombras penantes, sombrías miradas de fuego galopando en el pastizal, alaridos violentos, quejidos desgarrantes, de pronto se volvieron la cruel orquesta del lugar. Lo que ayer era vida, ahora son solo cenizas, recuerdos de humo y escombros que no volverán, y escombros que no volverán. Los niños sobrevivientes buscan a sus abuelas y madres entre las brasas, y solo cenizas se encontrarán. Los que sobrevivimos con el aliento que damos, con pesadillas y tristeza, nada más. Mi pequeño hijito solloza de frío, que sus lágrimas no cesa de congelar. Dime por qué, papito, nos pasa esto, me preguntaba sin parar. Mi respuesta es el silencio, la rabia callada, ya no sé qué decir o ocultar. Y el silencio me destroza a machetazos, no es la hora ni el momento de callar. Alaridos violentos, quejidos desgarrantes, de pronto se volvieron la cruel orquesta del lugar. Lo que ayer era vida, ahora son solo cenizas, recuerdos de humo y escombros que no volverán. Y el silencio me rompe la boca, machetazo.